Hola, soy la profesora Cintia Lanesi y en este video vamos a trabajar trigonometría. La trigonometría estudia las relaciones que existen entre los lados de un triángulo y sus ángulos. Veamos un ejemplo. Tenemos este problema. Un estacionamiento ubicado en un primer piso tiene una rampa de acceso que forma un ángulo A con la horizontal, como se ve en la figura. Cada 5 metros que recorre un automóvil por la rampa, la altura alcanzada aumenta 3 metros. Bien, entonces, sabemos que si el móvil recorre 7,5 metros, la altura que alcanza va a ser de 4,5 metros. Y si el móvil recorre 10 metros, la altura alcanzada va a ser de 6 metros. Ahora vamos a ir completando, ¿sí?, los segmentos que nos quedaron acá formados. En la primera columna tenemos el segmento DG sobre el segmento AD. Entonces, DG sobre el segmento AD. Nos queda 9 sobre 15. En la segunda división tenemos el segmento CF sobre el segmento AC. Nos queda 6 sobre 10. Y por último tenemos el segmento BE sobre el segmento AB. ¿Sí? En estos casos siempre estuvimos combinando el lado que estaría opuesto a este ángulo, ¿sí?, y este lado que lo vamos a llamar hipotenusa. En la columna del medio tenemos el segmento AG sobre el segmento AD. Nos queda 12 sobre 15. En el otro segmento tenemos AF sobre el segmento AC. Y por último tenemos el segmento AE sobre el segmento AB. En este caso estuvimos relacionando el lado que nos queda, ¿sí?, en la horizontal y el lado que es la hipotenusa del triángulo. Por último, en esta columna relacionamos el segmento DG sobre AG, nos queda 9 sobre 12. Después CF sobre AF, nos queda 6 sobre 8. Y por último BE sobre AE, que nos queda 3 sobre 4. En este caso estuvimos relacionando este lado que es el opuesto al ángulo que nosotros estamos trabajando, el ángulo A, y el lado que tenemos en la horizontal. Estas divisiones nos dieron en los tres casos el mismo resultado, ¿sí?, porque estuvimos relacionando los mismos lados de este triángulo rectángulo. Esto es lo que llamamos las razones trigonométricas. Entonces, en el primer caso relacionamos el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí?, y a esa razón trigonométrica la vamos a llamar seno del ángulo alfa. En la segunda columna relacionamos el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y eso es la razón trigonométrica coseno del ángulo alfa. Y por último, en la otra columna teníamos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esa es la razón trigonométrica tangente del ángulo alfa, ¿sí? Recordemos que en todo triángulo rectángulo, ¿sí?, vamos a identificar estos tres lados. La hipotenusa, que es el ángulo que tenemos opuesto, el lado opuesto al ángulo recto, y los otros dos lados van a ser los catetos, ¿sí? El lado que esté opuesto al ángulo con el que estamos trabajando va a ser el cateto opuesto y el otro el cateto adyacente. Para recordar, ¿sí?, tenemos el teorema de Pitágoras, ¿sí?, que siempre en todo triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y también que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Y otra de las propiedades es que siempre un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos que no son adyacentes a él. Veamos un ejemplo. Una escalera está apoyada en una pared vertical a una altura de 5 metros del suelo. El ángulo que forma el suelo con el suelo es de 80 grados. ¿Cuánto mide la escalera? Entonces, acá podemos visualizar que tenemos un triángulo rectángulo. Y vamos a trabajar con este ángulo de 80 grados. Primero vamos a visualizar cuáles son los lados de este triángulo. El ángulo recto lo tenemos con la pared y el piso, entonces la escalera va a ser la hipotenusa. Entonces, lo que tenemos como el piso y la pared van a ser los catetos. Como vamos a trabajar con el ángulo de 80 grados, la pared va a ser el cateto opuesto y el piso el cateto adyacente.
En este caso, como queremos averiguar la longitud de la escalera, tenemos el cateto opuesto, que es la pared, y la hipotenusa. Entonces, la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa es la función seno. Entonces nos queda seno de 80 es igual al cateto opuesto, que es 5, sobre la hipotenusa. Calculamos seno de 80 grados, ¿sí? Recordemos que la calculadora tiene que estar en modo DEG, nos da 0,98. Luego, vamos a resolver la ecuación. X, que está dividiendo, lo pasamos multiplicando y por último 0,98 pasamos dividiendo. El resultado es que X es igual a 5,1, es decir que la escalera mide aproximadamente 5,10 metros.